El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Toda una vida dedicada al periodismo, a la diplomacia, a la política y a servir a la comunidad ha sido la vida de Ramiro Andrade Terán, una persona luchadora y que a lo largo de toda su existencia ha logrado definitivamente posicionarse, y por eso sus comentarios son esperados con expectativa a través de sus columnas en el periódico El País de esta capital. Pero mucho tiempo atrás, ya Ramiro Andrade era precisamente lo que se dice popularmente en el periodismo un cargaladrillos. Y ese hecho le permitió precisamente conocer a grandes figuras de la vida nacional y estar vinculado a la actividad de nuestro país. Por eso esta noche en Punto de Encuentro, el programa líder de CNC Global Televisión, hemos querido rendirle un homenaje a este personaje de nuestra vida vallecaucana y de nuestra vida nacional. Pues doctor Ramiro Andrade, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto en saludarlo, mi querido y viejo amigo. Bueno, doctor, hablemos. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo comenzó toda esta actividad? Bueno, realmente mi vida puede dividirse en dos aspectos sustanciales. El primero fue la actividad periodística. Yo me inicié en un periódico conservador, siendo como era caracterizadamente un personaje de izquierda liberal. Pero Gilberto Alzate descubrió algunas crónicas que yo hacía para ese periódico, que era Diario de Colombia, y decidió vincularme a esa actividad. Esa fue mi primera ligazón con la cosa periodística. Posteriormente de ahí pasé al Tiempo. Los del Tiempo les pareció interesante lo que yo hacía y me llevaron allá. Estando de jefe de redacción, no lo olvidaré nunca, Enrique Santos Castillo, que era un personaje fabuloso, hijo del gran Calibán. Esa fue la actividad sustancial. Estando en el Tiempo, conocí a Alfonso López Michelsen, a quien me pidieron que le hiciera un reportaje en el periódico oficialista del Tiempo, enemigo del MRL y de López. Yo fui a hacer el reportaje con López, me demoré 2 días haciéndolo y me cautivó enormemente la ideología del MRL y la calidad intelectual del personaje enemigo del Tiempo en el cual yo trabajaba, que era López Michelsen, un hombre con una capacidad intelectual extraordinaria, con una gran cultura y con el cual emprendimos una serie de conversaciones sobre temas literarios que eran un poco de mi resorte y que él cultivaba también. Nació allí una gran amistad y a los pocos días López me dijo: es una lástima que aquí en este movimiento no tengamos plata suficiente para pagar un buen reportero como tú, que pudiera ayudarnos aquí con nuestro pequeño semanario La Calle. Le dije yo: pues, ¿y qué? ¿Y sí pagan para comer? Fue mi pregunta. López me dijo: pues creo que no alcanza, pero sí se puede pagar algo. Entonces le dije: no dudemos, esto me interesa, yo quiero ayudar a este movimiento. Me parece que el Partido Liberal necesita un movimiento de esta naturaleza. Y de ahí me salí del Tiempo. Mi padrino de matrimonio en el Tiempo era Roberto García Peña, un hombre admirable, maravilloso, que usted conoció. Claro. García Peña me llamó aparte y me dijo: te voy a hablar, es como mi hijo, que has sido tú. ¿Cómo vas a hacer la bestialidad de salirte de un periódico como este, donde te ganas muy buen sueldo, donde estás apreciado, donde vas camino a ser el redactor político del periódico para reemplazar a Eduardo Camargo, y te vas a trabajar con los lopistas que están muertos de hambre? Y le dije: pero ellos tienen algo que aquí no tienen, que es ideología y sentimiento liberal. Y eso me gusta y yo me voy para allá, don Roberto. Esa fue la historia que me vinculó a esos dos actos sustanciales de mi vida. Pero muy bonito, ¿no? Porque, entre otras cosas, es una demostración de amor a unos principios que se han perdido en este momento, como es el amor al Partido Liberal, a una izquierda liberal que definitivamente
era casi que una utopía hablar en ese entonces de la izquierda liberal. Evidentemente, una utopía inmensa como lo fue, hasta el momento en que López decidió otra cosa y pactó con el oficialismo y llegó a la presidencia de la República. Pero eso ¿qué costó? Costó la desaparición del MRL. Fue una lástima, ¿no? Una verdadera lástima, porque el Partido Liberal necesitaba esa inyección democrática, claro, de izquierda. No volverse un grupo comunista o un izquierdista radical o un partidario de la lucha armada, sino un liberalismo con una tendencia social definida, clara, específica, que era lo que buscamos en el MRL, y una renovación sustancial de sus cuadros y de llevar a una gente nueva, especialmente a la gente joven, al manejo de la política colombiana. Eso era lo que se pretendía y desgraciadamente se frustró. Por lo que estamos anotando, López escogió otra vía, la vía de llegar a la presidencia, y evidentemente llegó. ¿Se dejó como atraer por las ambiciones personales? ¿O qué llevó a López realmente, ya después de tanto tiempo, de renunciar, de dejar morir el movimiento que fue supremamente importante como el MRL para volver al oficialismo liberal? Bueno, la verdad es que López lo buscó, a López lo buscaron. Llegó un momento en que López había cogido tal prestigio a través del MRL, llegamos a tener, como usted recuerda, una votación de 800.000, que fue realmente grande, íbamos derechito para el poder por un lado o por el otro. López escogió hacerlo más rápido y aceptó la propuesta del oficialismo, que le dijo: hombre, Alfonso, vamos a hacer la Unión Liberal, el partido necesita remozarse, sí, tú tenías razón en unas cosas. López les puso unas condiciones un poco ya de compromiso. Sí, pero tienen que ustedes que recoger unas ideas del MRL y que no sé qué. Y eso lo arreglaron en las cosas más sencillas. Yo me quito y llego a la presidencia. Además de eso, le dieron también la gobernación del Cesar. Por supuesto, eso fue la antesala. El doctor Carlos Lleras lo nombró gobernador en el Cesar. Y yo recuerdo que fui a visitarlo al Cesar. Por invitación de él, me dijo que no te vienes y conversamos algunas cosas. Él ya llevaba un tiempo muy largo como gobernador y no aparecía que lo nombraban ministro, que era la carrera natural para luego llegar a la presidencia. Yo llegué allá, nos pusimos a conversar, los whiskies comenzaron a menudear, él también tomó, bebía poco, pero bebió. Yo bebí y en medio de los tragos, y desde luego con el mayor respeto por él, que era mi jefe y mi amigo, yo le dije: estás cometiendo el peor error político de tu vida, que es quedándote aquí indefinidamente como gobernador del Cesar sin que se produzca lo que tiene que producirse, que es tu nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores. Esto hay que exigírselo al presidente Lleras. Tú me pides que te dé mi opinión y yo te la doy. Vas a quedar como el gobernador del Cesar. Y lo que hay que buscar es una cosa más grande, para la cual es indispensable que tú seas ministro de Relaciones Exteriores. No es por ser ministro, es por ser presidente. Le dije con claridad. A él le interesó la cosa y me dijo: ¿cómo hacemos? Y le dije: yo le puedo insinuar algo al presidente Lleras con la mayor, yo era amigo de Lleras, porque le pasaba proyectos en el Congreso y cosas de esas, ya con la Unión Liberal, con la mayor decencia y con la mayor... Me dijo: no, tú lo sabes hacer muy bien, hazlo y me cuentas. Entonces yo al presidente conversé y le dije: estuve hablando allá con el doctor López, parece que se va a graduar de gobernador. Comencé a hablar en esos términos. Lleras se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Obviamente un hombre tan talentoso como él no podía dejar de advertir mi intención. Y dijo: estoy precisamente en el ánimo de llamarlo en estos días para ofrecerle el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo necesitamos aquí en Bogotá, porque eso consolida la unión del partido. Yo le dije: qué bueno, presidente, ver al jefe de ministros. Bueno, y le di las gracias y no sé qué. Salí, cogí el teléfono a las carreras. Eso está hecho, te van a llamar, dice Lleras, para la cosa del ministerio. Y ahí comenzó todo. López fue ministro y naturalmente después fue presidente de la República. ¿Cómo fue esta campaña? Porque de todas maneras había cierta polarización, tanto al interior del Partido Liberal, del Frente Nacional, así como también pues la izquierda que no veía con buenos ojos lo que había hecho López y luego pues buscar la presidencia. Comencemos por lo segundo. Realmente, si algo irritó a la izquierda radical fue el gesto de López de pactar con el oficialismo. Le dijeron traidor, le dijeron
Bueno, todos los oprobios que había abandonado a la gente, que había dejado el movimiento a la deriva, algunas cosas pudieron eventualmente tener alguna razón, otras fueron una exageración con un hombre tan eminente como Alfonso. De todas maneras, hasta ahí llegó el paseo de la izquierda liberal. Finiquitado el MRL, el liberalismo continuó en ese proceso de decadencia, el liberalismo oficial que todavía está, con un partido que no encuentra su norte, que no hace una expresión política definida de acuerdo con la problemática social del país y con lo que está pasando en el mundo, que es lo que ha ocurrido desafortunadamente con el Partido Liberal Colombiano. Pero, doctor Ramiro Andrade, algunos dicen que la izquierda radical, el Ejército de Liberación Nacional, se fortaleció fue precisamente a raíz de la disolución del MRL. Yo no estoy completamente seguro de eso. Pienso que hubo gente del MRL muy radical, que estaba con nosotros porque le gustaba, porque era una expresión democrática, porque significaba una renovación y un proceso de cambio que ya había insinuado otro López, Alfonso López Pumarejo, el gran viejo, que fue el que dijo en su momento, hay que hacer una república liberal, hay que cambiar esto porque si no la historia nos va a dejar atrás. Palabras proféticas del viejo López. La verdad fue esa. Y al hablar de esa situación, de todas maneras, el Ejército de Liberación Nacional, ¿qué papel jugaba dentro del MRL, doctor Andrés? No, a pesar de lo que dijeron muchos, y pues obviamente yo estaba muy cerca de eso, no lo jugó. López nunca dejó entrar a los que estaban pensando y nosotros no participamos nunca de la teoría de la lucha armada. Jamás admitimos que el movimiento fuera a derivar a coger un fusil para darse tiros y matarse los unos con los otros, que era obviamente la lucha armada el pilar fundamental del ELN de las FARC. Lo que sí hubo fue un intento de penetración del Partido Comunista, como partido, no como hombres en armas. Y eso provocó dentro del movimiento internamente ciertas luchas de unas gentes que eran partidarias de radicalizarse y de aceptar una especie de pacto no escrito con el Partido Comunista Colombiano. No para hacer, repito, lucha armada, sino para la lucha pues corriente, política, civilizada. De todas maneras, eso al final también se frustró, porque es bien conocido que el Partido Comunista, cuando penetra una organización, no solamente la penetra, es que la domina, la acaba y se apodera de ella. Pero, doctor Andrade, dentro de ese hecho, la verdad es que para el país era muy difícil entender cómo dentro de los gestores del MRL había gente definitivamente de una izquierda. Estoy completamente de acuerdo con usted. Ese sancocho, perdóneme el término, que se creó con comunistas declarados que por una u otra razón se habían separado de ese partido y se metieron a cobijarse dentro del MRL. Juan de la Cruz Varela, por ejemplo, era un comunista decidido y en un momento dado nos dijeron que era jefe del MRL. Algunos nos llamamos a la más grande sorpresa y dijimos, bueno, ¿y esto pues en qué es que estamos? ¿Qué es lo que somos en definitiva? ¿La izquierda liberal o una secuela del Partido Comunista Colombiano? Ese gran problema afectó seriamente la ideología del movimiento y su unidad. Provocó encuentros internos conocidos unos y otros desconocidos muy grandes y provocó la desunión seria que nos llevó a la postre a desaparecer. El MRL en el Valle del Cauca, ¿cómo fue su comportamiento? ¿Quiénes fueron sus líderes, doctor Andrade? Bueno, el MRL ya había tenido un antecedente en el Valle, único en Colombia, Alfonso Barberena. Barberena no era del MRL, pero Barberena hacía cosas que el MRL luego practicó. Es decir, la izquierda liberal, la tendencia social, con el agregado de Barberena muy particular de la lucha por la vivienda, que lo caracterizó y que le dio una cantidad de gente notable. Barberena llegó a ser un caudillo político excepcional en el Valle del Cauca. Desde luego,
Pues lo de Barberena también fracasó. Barberena a la postre entró al MRL precisamente en el momento en que ese movimiento empezaba a dividirse y a desmembrarse. Y entonces, ¿qué pasó con el MRL aquí en el Valle del Cauca? Con el MRL pasó que en un determinado momento López se fue para Europa, me llamó a mí, a Luis Villar Borda y a Juan José Turbay y nos dijo, ustedes tres son los tipos que todavía les creen allá en ese movimiento. López era muy despectivo ya con el MRL. En ese movimiento, yo les dejo eso. Hagan ustedes lo que quieran. Ustedes me preguntan que qué es lo que hay que hacer. No, yo no les voy a decir nada. Hagan lo que ustedes crean que hay que hacer. Decía López con un evidente fastidio. López quería ya era... ¿Por qué se decepcionó el doctor López? Porque quería ser presidente con los votos del oficialismo liberal. La ambición personal. No quiero decir eso, no quiero. López está muerto. Eso ya pasó. Esa es una historia que no viene al caso. Doctor Andrade, ¿qué es lo que más admira usted del doctor López? López tenía una privilegiada inteligencia, una cultura realmente asombrosa, una capacidad que lindaba casi con la malicia y con otras cosas para destruir al adversario. Clavarle, por decir algo, la lanza de su talento, de su manera de concebir la política y de luego de sus expresiones. Él hizo frases famosas, querían más que una daga. Eso es cierto. Y cuando fíjese que pensando lo que usted nos decía en una respuesta anterior, que tenía sus tertulias, sus charlas, sus diálogos, que eran muy agradables, entonces se encontraban dos personas supremamente inteligentes. Es usted muy amable con esas expresiones para mí. La verdad es que yo era un discípulo de López, yo era una persona, él era mi jefe, pero indudablemente había una circunstancia particular conmigo y el resto de compañeros de la dirigencia del MRL, es que muchos de ellos la literatura les era desconocida. En cambio, eso era una de mis cosas, de mis vivencias. Yo vivía leyendo, yo escribía, y López le llamaba poderosamente la atención eso de tener un militante del movimiento que era literato, escritor, etcétera, como lo eran otros, como lo era Luis Villar, por ejemplo, claro, que también lo hacía. Y eso le llamaba la atención y no nos permitía tener una especie de subgrupo interno, que la gente decía los literatos de López, que éramos nosotros, con los cuales él se reunía para hablar y terminábamos luego, naturalmente, hablando de las cosas del MRL. Y también peleábamos con López, como ocurrió con la línea blanda y la línea dura. Él decidió un día, el gobierno de la época y el liberalismo oficialista, nuestros enemigos, decidieron, vamos a atraer a López. ¿Y cómo se atrae a López? Démosle un ministerio, que es lo que él quiere. Le dieron un ministerio y López designó a Juan José Turbay para ese ministerio. Turbay aceptó y nosotros levantamos el gran escándalo y dijimos con toda razón, uno no puede estar contra el Frente Nacional 15 años batallando duramente y a la hora en que le ofrecen el primer ministerio se quita ese enjalma y se mete con el oficialismo al gobierno del Frente Nacional. Evidentemente López se dio cuenta que había cometido un error y eso nos lo confesó luego y un buen día nos llamó y dijo, ustedes ya no peleen más conmigo. Resulta que yo le pedí ya a Juan José que se retirara del ministerio y no vamos a tener más colaboración con el Frente Nacional. Teníamos razón nosotros y cosa rara, López nos la dio porque él no reconocía mucho que digamos a personas que estaban en desacuerdo con sus tesis. A propósito, hablando del Frente Nacional, doctor Ramiro Andrade Terán, y ahora que se subió el umbral para estas elecciones del próximo mes de marzo del año próximo, todo hace entender que se orienta es a revivir el Frente Nacional y de pronto uno o dos grupos poderosos o partidos poderosos que puedan obtener ese umbral. Perdóneme usted que yo le diga algo, se lo diga con toda franqueza y humildad. Yo estoy retirado de la política y estoy retirado de verdad. No entro a analizar
eso que es pura política, política pura, como me dice usted, de grande importancia para el país. La pregunta que usted ha hecho es excepcionalmente brillante y digna de que se la conteste una persona que esté más enterado en este momento de lo que está pasando en este molino de la política nacional. Pero yo no creo, doctor Andrade, una persona como usted, un analista, una persona tan profunda en los conocimientos literarios y de la política y de todas las cosas de este país, que no tenga conocimiento o un concepto sobre ese tema. Pues yo le vuelvo a dar mis agradecimientos por sus palabras generosas y le digo que por favor me absuelva de esta ignorancia. No hay problema, doctor Andrade, ni más faltaba. Pero hablemos de lo que... porque es que yo quiero pedirle un favor, no solamente que este programa de hoy, sino también que el de mañana usted me sirva como el invitado especial, porque es que hay muchas cosas que quisiera analizar con usted. Otro, ¿cómo llega? Pues ya está dentro de la política, pero ¿cómo se hace congresista? Eso fue interesante. Como yo le contaba, yo estaba en el tiempo de reportero y de ahí me salí para estar con López en el movimiento liberal. López me dijo, yo tengo un cuarto renglón libre dentro de las listas nuestras. Eso fue como a los 40 días de haberme salido del oficialismo para meterme dentro del movimiento revolucionario liberal. La locura que le cuento que decía García Peña. Y yo quiero preguntarte, ¿tú aceptarías ese cuarto renglón? Yo entendí con la inteligencia sutil de López qué quería decirme y le dije, si yo fuera un electorero profesional no lo aceptaría, porque ese cuarto renglón no sale ni por los cerros de Ubeda. Eso no lo veía nadie. Si acaso el segundo, y eso con fuerza. Pero de todas maneras yo lo acepto, y lo acepto ¿por qué? Le dije a López de una vez. Porque yo quiero demostrar que yo estoy en este movimiento, por eso que usted acaba de decir, porque me atrae su ideología, porque yo soy un hombre de izquierda liberal, porque quiero la izquierda democrática, y esta es una forma de demostrarlo. Rebajar mi situación económica y comenzar a luchar en un movimiento que difícilmente llegará al poder por servir los intereses de lo que es mi vocación política central. López se emocionó con eso que le dije, se acercó, me dio un pampeo, me dijo, cosa rara. Y dije yo, ¿y esta vaina qué era? Dijo, cosa rara, repitió, que haya gente que todavía tenga ese criterio para ver la política nacional. Que era un elogio grande viniendo de López. Además de eso, muy justo. Era justo, sí, pues no tengo por qué negarlo, porque fue así. Claro. Todo el mundo lo sabe. Claro. Pues doctor Ramiro Andrade Terán, permítame, vamos a terminar este programa en el día de hoy, pero ya seguimos, porque mañana también quiero que usted me sirva como el invitado especial, me haga este honor, al punto de encuentro de seguir hablando, porque quiero seguir comentando acerca de su vida pública. Pues muchas gracias a usted por su invitación. Yo haré lo posible, había un pequeño compromiso allí, o lo hay. Voy a ver cómo lo arreglo la cosa, porque pues desde luego me agrada conversar con usted, que es un periodista tan eficaz, tan claro y a la vez tan honesto, que no pone lo que ahora está de moda, al entrevistado para ver cómo lo fusilan, cómo el pobre tipo no tiene ni siquiera qué decir, o decir cosas incómodas. De modo que voy, si es posible, estaré aquí. Muchas gracias, doctor Ramiro Andrade Terán. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado como todas las noches aquí con nosotros en Punto de Encuentro.